Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Todavía se siente el eco de un grito en las calles que ha suscitado respuestas disímiles, inconexas, aisladas, provocadas, realistas, subjetivas y desde todo punto de vista algún tipo de reacción que subestima o menoscaba las movilizaciones. La movilización y la protesta, aparte de ser un derecho legítimo, se constituye en un instrumento y en una herramienta propia para alzar la voz cuando no se está de acuerdo con algunas medidas y otras disposiciones. Lo cierto es que depende de quién proteste, así se valora la protesta. Yo recuerdo cuando gobernaba la derecha, eran unos vándalos, unos terroristas, así se les denominaba en los gobiernos de derecha, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y cuando gobernó la izquierda, y no voy a mencionar a Hugo Chávez, quien decía, échenle gas del bueno a la derecha que protestaba en Venezuela. Pareciera que lo mismo está ocurriendo en Colombia. Si quienes protestan son los contrarios, no hay que escucharlos. Y no es un asunto del mandatario actual. Es un asunto del mandatario anterior que bastante llevó en un paro y en una movilización a desconocer en primera instancia las movilizaciones populares que terminaron en una mesa. No vamos a evaluar aquí si esas mesas provocaron grandes transformaciones, pactos o beneficios individuales, particulares o colectivos. El punto que quiero resaltar hoy y que quiero provocar en un diálogo ameno con nuestros invitados es si realmente depende de quién proteste, ¿tendrá calidad y valor la protesta? Obviamente, los amigos no van a protestar. Los partidarios, aunque no estén de acuerdo, difícilmente van a ir a protestar. Ya se anuncian movilizaciones para el 1 de mayo y el presidente ha dicho, ahora sí va el pueblo a protestar, no la oligarquía, ni las élites, ni las clases. Y hace 4 años, 3 años para ser más precisos, el discurso era al revés. Protestas en medio de uso de la fuerza pública, de muertes violentas en las calles, porque la memoria impide olvidar. ¿Dónde quedaron los jóvenes, los manifestantes que fallecieron en esas protestas? ¿En qué quedó esa famosa primera línea? ¿Provocaron los cambios que buscaban? ¿Quienes se manifestaron el domingo tendrán un efecto en el gobierno del cambio? Digo todo esto porque a propósito de mi columna el día sábado en El Heraldo, en el que hablo de la incoherencia natural, pareciera que depende de quién se trate, se valora la movilización o se cuestiona. Vamos a encontrar esos ecos hoy en nuestros invitados, pero también vamos a hablar de la renovación a la suspensión, si es que es el término, pero se ha prorrogado, se ha alargado la suspensión al canciller. El presidente está hablando otra vez de golpe blando. Este es un país de boxeadores. Uribe dice que es un golpe la Asamblea Constituyente y ahora el presidente Petro dice que es un golpe blando el que está en marcha a propósito de las movilizaciones y que lo quieren derrocar. Le ha contestado el presidente del Congreso diciéndole, presidente, aquí nadie lo quiere derrocar ni aplicarle un golpe. Hoy va a subir la temperatura en el termómetro, así que no se despegue porque con nuestros invitados vamos a sostener este diálogo. Está con nosotros, muy cerca a los estudios de CTV Barranquilla,
el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, líder social y político, ha sido candidato a la gobernación del Atlántico, entre otras dignidades, experto, abogado constitucionalista, líder, ha ejercido el periodismo, la columna de opinión y específicamente el doctor Porfirio Castillo Zamora es también ya un panelista frecuente, habitual en este programa. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido al termómetro y entremos con esa perlita. Las marchas importan dependiendo de quien marche, de quien camine. El paso no se valora por el tiempo ni por el momento, sino por la calidad del caballo. A ver, yo en eso creo que en oportunidades anteriores he comentado sobre lo que yo creo o considero que es la tragedia del concepto de democracia que manejamos, lo que llaman la democracia occidental, o sea, la democracia liberal. La polarización, que es lo que definimos aquí, es una derivación, no, es un producto surgido de una concepción fascista del mundo que identifica un enemigo, que identifica una causa, una razón, una razón para la lucha y que pretende eliminarlo como sea. Es decir, para ello tienen que convertir en fanáticos a los seguidores o los seguidores se convierten en fanáticos. Pues bien, si la democracia occidental, y aquí estoy hablando del régimen presidencialista para ponerla clara, no encuentra fórmulas para superar sus tensiones, se va a agotar. Y se va a agotar más rápido de lo que creemos porque hay más capacidad para no dejar hacer que para dejar hacer. En una palabra, hay más capacidad para no cumplir con los fines esenciales del Estado Social de Derecho que para cumplir con los fines del Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque nos dividimos casi por mitades. Esta es, en parte, también la suerte de los países bolivarianos. La independencia nos balcanizó y nos fraccionó inmediatamente entre las líneas santanderistas y las líneas bolivarianas. No voy a discutirlas hoy, no estoy tratando de decir eso, pero nacimos allí, lo que también nos muestra como una república o como un Estado en construcción. El Estado Social de Derecho es un Estado en construcción. Y desde el punto de vista de lo que hemos visto, yo creo simplemente que las marchas son respetables, que son un ejercicio democrático y un derecho, y que deben servir para interpretarlas y conducirnos un poco a la construcción del consenso. Entonces yo sí creo que las marchas son tan respetables por un lado o como por el otro, y yo sí creo que deben conducirnos a un consenso porque la democracia reclama consensos. Lo demás no puede funcionar así. Ese es mi punto de encuentro. Y estamos acostumbrándonos a descalificar el argumento y a descalificar a la persona. Efectivamente, lo que decía el doctor Ricaíro ahorita. Dijeron, no tenemos que dejarnos engañar los abogados comunistas, por Dios. Es decir, esa no es la manera, no puedes descalificarlo. Ni siquiera porque sea comunista. Ni porque no pertenezca a tus líneas. Ni crear el demonio donde no existe. Entonces, yo sí creo que hemos ido construyendo un escenario de crispaciones, polarizaciones, fraccionamiento y dispersión que afecta a la institucionalidad y que pone en vilo la posibilidad de que la democracia colombiana, el Estado colombiano, logre materializar los fines del Estado Social de Derecho. Y esa es nuestra gran tragedia. No somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental, pero sí somos capaces de ponernos de acuerdo todos para matarnos, para ver cómo nos peleamos, cómo nos enfrentamos al otro y cómo declaramos el enemigo de aquel. Entonces, eso es lo primero. La marcha es respetable, la marcha es una oportunidad para la democracia y es una oportunidad para el consenso. Debe el gobernante escuchar las voces de los marchantes.
Escuchar las voces de los marchantes sin duda es una característica esencial del líder en una democracia y en un Estado social de derecho, como bien nos ha ilustrado el doctor Porfirio Castillo Zamora. Y esto no es un asunto de ideologías. La Carta Política colombiana no tiene colores. El M-19 participó en la redacción de esa Carta Política, como participó el Partido Liberal, el Partido Conservador y la mayoría de las organizaciones que tenían propósitos políticos en nuestro contexto en el 91. La Carta Política reza un Estado pluralista y democrático, y ese pluralismo reconoce además la diversidad, la variedad de culturas, de pensamientos, y respeta principalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Nosotros tenemos que avanzar como sociedad hacia una nueva cultura política, una cultura política que entienda la voz inclusión, sin dogmatismos, fanatismos y extremismos, respetando inclusive a los radicales que sean capaces de respetar las normas y no dañar, destruir o lesionar bienes o integridades físicas distintas a la suya. Está con nosotros desde los llanos orientales en la hermosa Orinoquía colombiana, desde el estado Casanare, del departamento del Casanare, el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Luis Arturo Ramírez Roa es abogado, especialista, magíster, doctor, una voz referente en la abogacía colombiana, es el presidente del Colegio de Abogados de la Orinoquía y, por supuesto, también defensor del modelo federalista. Por eso confundí el departamento del Casanare con el estado de Casanare, el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Cuéntenos, ¿cómo vio estas marchas? ¿Hay que ignorarlas, no prestarle atención? Ese grito de fuera Petro es un folclore que vino de los estadios y ahora está en las calles, es la manifestación de la oligarquía, del capitalismo que siempre ha tenido privilegios y que está asociado al narcotráfico, ¿o reconoce alguna forma de indignación? Muy buenas tardes, mi estimado doctor Julio César, y a todos los panelistas de este magnífico programa. Empiezo a decir que las marchas, tal como lo ha manifestado, es un derecho fundamental, pero yo recibo con beneficio de inventario. Y voy a citar aquí 8 puntos sobre el tema. Y uno es que este es el pago de la democracia. 2, el etiquetamiento. 3, el uso y abuso de las redes sociales. 4, la irresponsabilidad de los medios de comunicación. 5, el abuso y uso de la ignorancia. 6, el fanatismo versus razón suficiente. 7, el triunfo de la mentira versus la verdad social. Y 8, no hay libertades absolutas. ¿Qué significa? Desafortunadamente, la ignorancia iurus de la constitución política en la sociedad colombiana es muy grande. Y a esa ignorancia nos ha dado una semilla muy importante, el abuso de las redes sociales y la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que, si bien es cierto, la libertad de prensa existe, esa libertad, como lo dije, no es absoluta y tiene una responsabilidad social. Y los medios sociales, los medios de comunicación están para informar objetiva, razonada y verdaderamente. Los medios de comunicación no se pueden convertir, y eso lo ha dicho la Asociación Internacional de Prensa, en ser cuestionadores de situaciones, y si no cambie de oficio de ser periodista a escribir columnas como lo hace usted, Julio César, que da su columna de opinión, que son muy importantes. Pero ahí tenemos un problema muy
importante. Entonces, ¿qué sucede? Fuera de que tenemos todavía un país en una ignorancia muy importante, hoy los medios alternativos de comunicación alimentan esa ignorancia a través de noticias falsas, a través de TikTok, de videos absolutamente irresponsables, donde realmente se hace un abuso de la libertad de expresión. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, recibir satisfactoriamente que en una marcha se saque un ataúd deseándole la muerte al presidente. Que en una marcha se saquen pancartas contra ciertas personalidades, incluso del Congreso, tildándolos, pues, incluso de criminales. O sea, estamos cometiendo una serie de delitos informáticos que valdría la pena que las autoridades se pronunciaran al respecto. De otro lado, vemos nosotros la mentira palmaria. ¿Qué sucede? Escuchando anoche el debate en el Congreso, algunos congresistas decían que había salido el 70% de la población colombiana a protestar. Y yo me preguntaba, ¿dónde están esos 28 millones que salieron? Si hablamos de 40 millones o de 45, de 50, el número que sea, ¿dónde están? Que yo no los vi por ningún lado. Entonces, si allí en el escenario legislativo empezamos a mentir de esa manera y lo ratificamos que el 70% de la población salió, no. Hay que ser realistas. Yo creo que las marchas, sea cual sea el origen, yo creo que nunca han salido en Colombia en una marcha, en un día de marchas, ni siquiera 10 millones de habitantes. Entonces, empezar a mentir de esa manera es bastante importante para un análisis objetivo y razonable. Entonces está triunfando la mentira sobre la verdad social. Escuchábamos ayer un señor hablando en una cadena de televisión diciendo, es que abajo las pensiones, ¿para qué queremos pensiones? Nosotros necesitamos pensiones, acaban con esa vagabundería. Entonces uno dice, a ver, y transmiten eso como si fuera una realidad social. Entonces, esas cosas yo pienso que hay que aprender a ser responsable. Yo creo que la protesta debe ser, primero que todo, liderada por personas responsables y que quieran a Colombia. ¿Es necesaria? Sí. Es necesario salir a la plaza pública a decir que no estamos de acuerdo con X o Y situación, pero con verdad, con razón suficiente y objetiva. Y entonces, cuando yo me opongo a algo, tengo que dar una solución, porque las cosas como están no están bien. El servicio de salud en Colombia no está bien y los que vivimos en provincia lo sentimos más. El derecho a la vivienda tampoco está bien. El derecho a los servicios públicos tampoco está bien. Entonces, el derecho al trabajo tampoco está bien porque nos avasallaron unos derechos fundamentales en otras épocas y resulta que hoy se quieren recuperar y entonces eso es grave. Entonces yo pienso que es bienvenida a la protesta, bienvenida a la marcha, responsable, pulcra, honesta, decente. Yo no necesito insultar a nadie ni desearle la muerte a nadie para decirle que esté equivocado o que está errado. Entonces yo considero que es importante tener en cuenta eso. Elementos sin duda para el análisis que ofrecen una gama de posibilidades de observación de la realidad. Lo cierto es que este es un país, más allá de los 5 problemas de los que hablamos la semana pasada, donde hay hambre, donde hay problemas de los servicios públicos, de salud, de la calidad de la educación, ni hablar de la pobreza, del desempleo. Pero hay también 5 problemas más de los que se habla muy poco y que tienen un altísimo impacto. Aquí no hay conectividad digital en más del 70% del territorio nacional. No hay acceso a Internet. Usted sale y en algunas ciudades, a usted que nos está viendo, le ha pasado
que las llamadas telefónicas son precarias. Se cae la llamada después de un minuto. En las grandes capitales, si hay una congestión importante y un flujo de personas, desaparece la conexión. Ni hablar de la señal de internet. Intermitente, se va, se viene. Problemas de conectividad. Segundo, problemas de infraestructura. Este es un país que todavía está atrasado en vialidad y en movilidad. Zonas apartadas donde no se puede llegar. Allá, a propósito, en la Orinoquía, las dificultades para acceder a los grandes territorios y más si nos aproximamos hacia la frontera y el sur del país. ¿Cómo llega un colombiano a Leticia, por ejemplo? ¿Cómo llega al Putumayo? ¿Cómo llega al Bichada? ¿Cómo llega el mismísimo Casanare en zonas importantes? ¿Cómo se llega a Arauca? A veces hay que irse por Venezuela. Una situación de la que no se está hablando. Y yo pregunto aquí, sin ánimo de ofender ni de polarizar, pero es que aquí cogieron de burlita cuando el presidente lanzó una idea de construir un tren desde Buenaventura hasta Barranquilla. Ya eso se olvidó. Nadie está hablando de eso. Claro que se puede hacer. El tema es que no solo se diga, que se haga. Recientemente rescataron una iniciativa desde el gobierno de Belisario Betancur, alternativa al Canal de Panamá, que es construir un tren que conecte al Caribe con el Pacífico. Y eso se esfumó también. Problemas de infraestructura. Pero aquí hay un problema terrible del que no está hablando nadie. Y es un problema de valores que vincule a la familia. ¿Dónde están las políticas públicas de defensa a la familia, a nuestros jóvenes? Más allá de la calidad de la educación, ¿cómo se maneja el ocio, el tiempo? Y por supuesto, un problema que todavía preocupa muchísimo más. ¿Cuál es el rol que tienen las instituciones en materia de responsabilidad social? Toda la carga está puesta en el Estado. Las empresas privadas contribuyen al mejoramiento del contexto, del entorno en el que interactúan, constituyen y representan avance, vanguardia y mejora en la calidad de vida, no solo las instituciones públicas, las privadas y las organizaciones de la sociedad civil. Estamos distraídos y no resolvemos ni hablar de un problema estructural que es el conflicto, la violencia, la corrupción. Y si empezamos a mencionar problemas aquí, seguiremos entonces discutiendo sobre los mismos temas que se discutían hace 40 años. Miren, hace 35 años, el primer debate televisivo, a los que les guste indagar, búsquenlo en YouTube, en cualquier red social, se encontrará un debate entre Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, y verá que se está discutiendo sobre los mismos temas y sobre los mismos problemas. Y aquí no se trata de si gobernó el blanco, el verde, el amarillo. No han hecho nada. Solo hablan y no resuelven. Y no voy a seguir porque es que la indignación sube como sube la temperatura en Barranquilla, y le voy a dar posibilidad a nuestros panelistas que nos comenten qué es lo que vieron en estas movilizaciones. Está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla es abogado, especialista, magíster, líder social de la comunidad afrodescendiente, importantísimo a nivel nacional, con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos sociales y políticos, y ha sido también candidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento ADA, entre otras dignidades, y por supuesto ya es panelista frecuente, habitual en este programa. Doctor Ronald Valdés Padilla, las movilizaciones provocan un efecto importante. ¿Cómo vio esas marchas? Marchas de la oligarquía, de los que no se preocupan por el país, o contienen algún elemento de indignación que hay que tener en cuenta? Bueno, Julio César, gracias a ti y al otro equipo de panelistas. Yo creo que uno como demócrata
y defensor de la Constitución, tiene que respetar a cualquiera parte del pueblo, así sea minoritaria o minúscula, que se manifieste, y el ejercicio, y creo que la oposición, lo que se llama oposición en Colombia, o las oposiciones, hicieron el mayor esfuerzo tratando de mostrar fuerza en las calles. Eso es válido, eso es legítimo. Eso en democracia tenemos que respetarlo. Pero hay dos elementos aquí. A diferencia de cuando nosotros hemos salido a marchar, a protestar, yo recuerdo en el 2021, en Barranquilla, sufríamos la represión por quienes en ese momento gobernaban la ciudad y siguen gobernando. Desde el nivel nacional, yo recuerdo que se llamaba a quienes marchaban vagos, que era una marcha orquestada por las disidencias de la FARC, por el ELN, etcétera. Y no solo eso, el saldo de muertos, de dirigentes, de jóvenes criminalizados por el solo hecho de oponerse a las políticas de Duque. Este gobierno ha sido respetuoso de la protesta. A nadie le cayeron los organismos de inteligencia por la noche. El domingo ni el lunes le ha tocado, ni ha perdido la vista, ni está desaparecido. Es una expresión que hubo. Ahora, viene la mayoría, que son las fuerzas sociales, populares, étnicas, obreras, que se van a expresar fuerte, van a demostrar desde qué lado está la mayoría del país, y eso va a ser el 1 de enero. Este no es cualquier 1 de enero, es el 1 de enero en el que está en juego la reivindicación de la clase obrera, la salud como derecho, pero también el derecho a la pensión que tienen todos los viejos y viejas de este lindo país. De tal manera que la calle es un escenario. Recuérdese que la política es el combate de las ideas, es la movilización, es la expresión. Resulta, Julio César, que quienes estaban emocionados, muy emocionados el domingo y tenían el derecho a hacerlo, ahora noto algunos de ellos desesperados, los noto nerviosos con lo que viene el 1. Yo estoy aquí en Cali y te puedo decir, el país real, porque una cosa es el país virtual y otra cosa es el país real, va a manifestarse duro y va a poner las cosas en su lugar. Acuérdate que en Latinoamérica hay una tendencia en base a círculos mediáticos pagos por los factores económicos a fabricar encuestas para suprimir el debate y creer que fijar una matriz, sacar periódicos, poner 1000 periodistas a decir que Pedro es malo, es bueno, eso puede torcer la realidad. Y la realidad va a ser el 1 de mayo, donde millones de colombianos se van a manifestar y se espera en aras del equilibrio que haya el mismo cubrimiento y el mismo despliegue de aquellos que hablan de libertad de expresión y que hablan de equilibrio a la hora de informar. De todas maneras, yo lo que creo es que el país tiene que dialogar, porque las sociedades avanzan en la medida en que los que somos diferentes podemos ponernos de acuerdo, podemos en el marco constitucional legal avanzar. Y yo pienso que hay que abrir un debate serio, pero el debate tiene que abrirse después del 1 de mayo, porque ahí va a quedar claro el escenario en el país. Mira, aquí se requieren reformas que no dan espera, y el juego político jamás puede trancar el avance de la sociedad. Quedan unas reflexiones. Por supuesto que es respetable cualquier ciudadano, pero yo te quiero decir, Julio César, en el caso de Barranquilla, no van a ser las 5 o 6 cuadras no, se va a ver una marcha dura que va a atravesar de punta a punta, y eso va a generar un equilibrio. Yo creo que después del 1 de mayo, pues va a venir un proceso de diálogo, de reflexión. Muchos mitos se van a caer. Lo importante es que cualquiera que sea la apuesta, la idea, que los sectores porque hacemos vida social y política en el país expresemos, lo hagamos en paz, con respeto. En este país tenemos que levantar la alta política. Aquí no se puede estar criminalizando, satanizando al que piensa distinto. Ser demócrata implica ser práctico, casarnos con apuestas. Tú ahorita señalabas el tema férreo, Julio César. La recuperación de la red férrea es más barata
es más ecológica, es más integral. Mira que hay unas partes del país donde el tren ha vuelto a renacer. Los países desarrollados tienen líneas férreas sólidas que conectan las zonas productivas con los grandes puertos. Aquí no, aquí se dejó perder esa etapa porque hay unos grupos económicos pues, que lo que ellos no proponen o lo que ellos no pueden manejar con negocios les incomoda. Y termino con esto. Mira, en la región Caribe tenemos un problema grave con el tema de servicios públicos, con la pobreza, con la destrucción del tejido social. Uno escucha al alcalde de Barranquilla, bravucón, exigiéndole ejecuciones al presidente de la República, pero resulta que Barranquilla vivió horas el fin de semana a oscuras, sin agua, sin luz, y el alcalde se perdió. El alcalde no es bravucón con aire. Vemos una serie de obras prometidas hace mucho tiempo y que están atrasadas en la ciudad. Caminen por la cordialidad, caminen por el centro. Transmetro es la prueba del fracaso de ese modelo. Y entonces pretende ahora que Petro asuma la responsabilidad de la seguridad cuando fueron ellos, Julio César, quienes mataron la visión original de la policía, que es perseguir el crimen, y pusieron a la policía, fue a buscar comparendo, a pelear y a perseguir a los mototaxistas y a los señores de los carros, porque hay que llevar el recurso del bendito comparendo. Fueron ellos, Pumarejo fue quien celebró con bombos y platillos la llegada de aire. Han sido ellos los que han permitido la destrucción del tejido social. Eso no es culpa de Petro, eso es culpa de un modelo que lleva muchos años en el poder y que en base a concreto y a losa no va a resolver ni la seguridad, ni el hambre, ni la precarización en materia de servicios públicos. De tal manera que yo creo que las marchas son una expresión ciudadana, que son válidas, pero esperemos que cuando sea en otro sentido, pues entonces son los vándalos, son los desocupados, son los que no quieren trabajar. Todo el mundo, el que quiso, las opciones que quisieron marcharon en paz el domingo. La marea que va a marchar ahora lo va a hacer en paz, con alegría, pero con una visión de país, sin odio. El odio hay que desterrarlo de la política. Vamos a combatir con ideas, pero con seriedad, no con mentiras ni con manipulaciones. El problema de energía no lo creó Petro. Por supuesto que el Petro sí tiene que tomar medidas, porque esto está afectando duro al Caribe. Pero el tema de hambre, el tema de seguridad, en el caso de Barranquilla, lo exacerbó fue la ausencia de una política integral de seguridad y una terquedad. Mira quiénes son los que están al frente de gobierno y de seguridad en el distrito. Son las mismas caras, Julio César y demás. Cuando tú aplicas la misma fórmula, te va a llevar al mismo resultado. No es cierto que la mano militar o porque tú entregues 1000 motos y pongas 50,000 cámaras vas a resolver el problema. Esto es estructural. Aquí hay que trabajar en el ser humano. Hay que recuperar la familia, hay que recuperar la tranquilidad ciudadana y eso solo se requiere cuando todos nos ponemos en disposición del bienestar social y no del interés de eternos contratistas. Estas marchas generaron sorpresa en algunos analistas. Se esperaban movilizaciones con menor participación en algunas ciudades reconocidas inclusive por el presidente, como en Medellín, en Bogotá y también en Barranquilla. La movilización contó un número importante de ciudadanos. Lo que hay que preguntarse aquí es si estas marchas espontáneas llevan una agenda propositiva. Y lo digo no por las marchas del domingo, por todas las marchas. Protestar es importante, proponer es esencial. Esperemos que la marcha del 1 de mayo traiga propuestas, tenga soluciones, que le haga ver a las instituciones y a los líderes que hay problemas que necesitan atención y urgencia inmediata, porque desconocer la realidad de este país y echarle la culpa al otro ha sido el discurso recurrente de nuestro liderazgo y seguimos hablando de los mismos problemas. Es hora de tener una nueva conciencia social que mejore nuestra calidad de vida. Está
con el bate al hombro, el doctor Rigail Romero Martínez, esperando su oportunidad para comentarnos cómo vio las marchas. Imagino que las observó en los noticieros, en la comodidad de su casa, o hizo algún recorrido, algún análisis de observación. Cuéntenos, doctor Rigail Romero Martínez, ¿cómo le fue en estas marchas? El doctor Rigail Romero Martínez es economista, especialista, magíster en gobierno y en economía, con una amplísima experiencia en el sector empresarial, líder social, empresario, ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana. Doctor Rigail Romero Martínez, ¿efectos de estas movilizaciones, indignación o son las marchas de la derecha? Julio, un saludo muy especial para ti y para todos los compañeros panelistas y en especial a toda la audiencia. Bueno, yo sí seguí las marchas, digamos, con mucha cabeza fría. Uno tampoco puede descalificar que hubo una manifestación importante de ciudadanos, no el 70%, como dicen algunos parlamentarios, eso de ninguna manera es así, pero sí hubo una manifestación de la inconformidad del gobierno Petro. Ahora, tenemos que analizar en profundidad qué es lo que realmente protestaban. Porque primero, fíjate que esto es a manera de anécdota. Me llegó un video de unas personas no conocidas, ¿cierto?, que me lo mandan para que yo viera que estaban protestando contra el gobierno Petro. Esas personas tienen una empresa de suministros de equipos médicos y vienen atravesando problemas de cartera porque no les pagan, obviamente. Sin embargo, salieron a protestar porque seguramente le van a pagar. ¿Y por qué le van a pagar? Hombre, porque ya hubo algunas decisiones del gobierno para que hubieran esos giros directos a esas IPS y proveedores del servicio de salud para poder desentrabar el caos de salud que tiene el pueblo colombiano. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, el más beneficiado o las personas más beneficiadas con la reacción que tiene el gobierno para tratar de tomar el control del caos en la salud, porque lo hay, y son los más beneficiados, pero se fueron a protestar por la reforma a la salud. Entonces, lo que pues, me llama la atención, porque está bien que tú protestes por un inconformismo, digamos, por una que no te satisface. Hay una contradicción que me lleva aquí. Entonces, el tema es de o básicamente por protestando. Entonces me llevó muchas inquietudes esa situación. Ahora, respetando el derecho a la protesta, porque todos tienen el derecho a expresar lo que sienten. El tema es que no lo encuentro como la lógica. Ahora, también vi a una persona que conozco, que en redes sociales, obviamente, protestando vehementemente por la reforma a la pensión, cuando tengo entendido que en el caso de esa persona, y me guardo el nombre por obvias razones, su señor padre tiene en este momento un problema porque en algún momento estaba en Colpensiones, o lo que era anteriormente Instituto de Seguro Social, y pasa a los fondos privados, y cuando ahora le toca la edad de pensión, resulta que lo que va a recibir de pensión prácticamente es el salario mínimo, cuando sus ingresos eran 5 o 6 veces mayores que eso. Entonces se dan cuenta de que el sistema pensional tenía o un engaño o algo que no estuvo claro en el momento en que se pasó del fondo de pensión público a privado. Sin embargo, estaba protestando por la reforma a la pensión que tenía Petro. Entonces, esas contradicciones realmente me han llevado a alguna reflexión. Y la reflexión que me llevó es que yo creo que el gobierno nacional
está siendo desbordado en el tema de comunicación. Yo creo que no ha habido la ilustración suficiente para demostrarle a la ciudadanía en general, no a los gremios ni a los sectores políticos que están haciendo oposición, que es una oposición válida, ¿cierto? Cuando un sector político pierde, hace oposición y trata de hacer todo lo que políticamente esté en su mano para sacarlo del poder. Digamos que eso realmente yo lo entiendo. Lo que no entiendo es la ciudadanía de a pie, que de pronto no se toma el tiempo suficiente para analizar las verdaderas circunstancias que está viviendo el Estado colombiano, ¿cierto? Hay una realidad. Nosotros tenemos un problema de salud que tenemos que ver cómo corregimos. Tenemos un problema pensional que tenemos que ver cómo corregimos. Tenemos un tema incluso de reforma laboral también. A mí se me antoja que tenemos que tratar de modernizar el sistema laboral en Colombia para ponerlos a tono a las nuevas realidades. Tenemos un problema de distribución de la tierra, ¿cierto? Tenemos todavía, como en algún momento escuché algunos pensadores, vivimos todavía como en la Colombia feudal. Seguimos con gente con mucha posesión de tierras que son fértiles, pero que en este momento lo tienen improductivo. Entonces, eso no permite que el país avance en su sector agrario, que le dé un poquito más de poder económico a la nación. Entonces, tenemos que hacer una reforma agraria. De hecho, yo creo que ninguna persona que se haya tomado el tiempo para analizar las circunstancias que vivimos en este país está en desacuerdo que necesitamos algunas reformas. Ahora, lo que yo siempre he tratado de invitar es que a la gente tenemos que, digamos, estar de acuerdo que tenemos que sentarnos a dialogar, a construir este país, ¿cierto? La polarización es un argumento que han estigmatizado, pero realmente no hay ningún tipo de problema. O sea, yo tengo una posición, tú tienes otra posición. Lo importante es que nos podamos sentar a ponernos de acuerdo en lo mínimo para poder cómo avanzamos como sociedad. Pero no, vemos que hay un ataque sistematizado por todos los frentes, ¿cierto? A mostrar que los resultados del gobierno han sido malos. Ahora, hay cosas que el gobierno tiene que empezar a mejorar, la ejecución de los proyectos, etcétera, etcétera. Pero yo llamo también un poco a la reflexión. Tenemos un gobierno de 700 días comparado a 60 años, ¿cierto? Incluyendo del Frente Nacional para acá, donde se ha gobernado exclusivamente para un sector minoritario de la sociedad. No podemos entrar a desconocer eso. Lo que queremos es que se amplíe el abanico de beneficiados del sistema gubernamental, ¿cierto? Que los jóvenes tengan la oportunidad de educarse, tengan la oportunidad de divertirse, tengan la oportunidad de construir un futuro, ¿cierto? Con comodidades mínimas, ¿cierto? Aquí tenemos que darle a nuestros jóvenes la capacidad de soñar en que van a ser personas que pueden mejorar su nivel de vida. Entonces, en estas circunstancias, pues yo lo que califico es que son unas marchas que ejercieron un derecho constitucional, donde hubo una gran cantidad de población que quiere hacerse escuchar y que se hizo escuchar, y que de una u otra forma el gobierno nacional tiene que entrar a explicar qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, a ver si de una u otra forma nos ponemos de acuerdo. No se puede desconocer que una gran parte de la población colombiana no está de acuerdo con el doctor Gustavo Petro. Eso no podemos taparlo con un dedo. Y eso se ve manifestado en la calle y en las discusiones de amigos. Entonces, lo que el gobierno nacional, que es el que tiene el control del Estado en este momento, tiene que proponer, ¿cierto? Al resto de la ciudadanía a que nos escuchemos, ¿cierto? Y si de una u otra forma se pueden llegar a unos consensos, seguramente vamos a avanzar como sociedad. Pero vamos a tratar de hacer la discusión seria, ¿cierto? Desde el punto de vista objetivo,
sin apasionamiento, porque realmente terminamos cacareando como loro, repitiendo como loro, y realmente no llegamos a ningún consenso porque partimos de una mentira. O es que es mentira que se necesita una reforma a la salud, o es mentira que se necesita una reforma pensional. Es verdad. Ahora, vamos a construir entre todos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pero de ninguna manera el gobierno nacional tendría por qué desconocer que hay un país que quiere ser escuchado, ¿cierto? Y que tenemos que buscar la forma de que entre todos nos pongamos de acuerdo y sacar este país adelante. Un país que necesita unión, unidad a partir del respeto y el reconocimiento por las diferencias. La diversidad y la pluralidad es lo que enriquece nuestro gentilicio. Cuando uno viaja por la extensa geografía nacional, descubre en cada sonrisa, en cada manifestación de afecto, saludo y cordialidad, la nobleza del pueblo colombiano. Nobleza que invita no solo a visitarle, sino a ser amigo, a ser hermano. No podemos seguir en divisiones, polarizaciones y principalmente en estigmatizaciones que terminen acabando con lo que somos. Esperemos que estas movilizaciones muestren el descontento, pero al mismo tiempo sean evidencia de nuestro talento. Talento para proponer, talento para aportar, no talento para señalar, criticar y juzgar simplemente en el caso de quienes se oponen al gobierno, ni talento para ovacionar, celebrar, aplaudir, alabar y cultivar ese culto a la personalidad. Al líder hay que hacerle ver los errores y recordar que no son patrones públicos, son servidores públicos. Tienen un mandato. Lo que hace el mandato es exigir el cumplimiento de unos programas, de unos planes, de unas propuestas, de una promesa, de una oferta electoral, pero en paz y con respeto. Y desde aquí, que no se les olvide a ningún ciudadano colombiano que cuando cuestiona a Gustavo Petro no está atacando su integridad solamente, es el presidente de los colombianos. No estamos en campaña. La campaña se quedó hace 2 años. A las instituciones hay que respetarlas. Lo mismo que dijimos en el gobierno de Duque lo decimos ahora, porque es que aquí se les olvida la investidura, se les olvida la dignidad. Hay que honrar y respetar a los líderes que han sido elegidos democráticamente, porque se ha personalizado la cosa. Exigir con respeto, sí, pero faltar el respeto, ofender, vilipendiar, acusar al mandatario, es maldecir a la nación. Es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Podremos estar de acuerdo o no, pero el respeto debe ir siempre por delante. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Todavía más. Doctor Porfirio Castillo Zamora, la Procuraduría ha extendido la suspensión por 3 meses más del canciller Álvaro Leiva Durán, de tolda conservadora y del Partido Conservador, que ahora es partido de gobierno, aliado al presidente. Se ha justificado esta extensión de la suspensión por 3 meses porque se busca evitar que su reincorporación al cargo ponga en peligro la investigación a propósito de las faltas disciplinarias por las cuales se investiga. Se están recabando unos testimonios, se incorporarán nuevos testigos y
ha prometido la procuradora barranquillera, además, ciudadana honorable, la conocemos muy bien, que el proceso se adelantará con transparencia. Doctor Porfirio Castillo Zamora, en 2 minutos, ¿qué podemos decir de esto? ¿Golpe blando o acción legítima del órgano de control? Soy muy crítico del tema de la Procuraduría, pero no soy muy defensor del manejo que se le dio en la Cancillería al tema del pasaporte, y he sido muy cercano y seguidor de Álvaro Leiva, quien de paso, independientemente de su origen conservador, tiene 30, 40 años de estar trabajando con los movimientos, ni siquiera con los movimientos alternativos, está trabajando con las fuerzas insurgentes, buscando acuerdos de paz, metido en el tema. Entonces, tengo mucha observación crítica contra la Procuraduría, pero desde el punto de vista jurídico, es que la Procuraduría tiene una cantidad de funciones que ejerce cuando quieren y cuando no quieren no las ejercen. Y en el caso que estamos hablando, por razones de la ley, sí tiene establecido un procedimiento de suspensión provisional y otras medidas cuando está adelantando una investigación. Sin embargo, esa medida debió ser consultada, pero resulta que la consultan ante una instancia superior de la Procuraduría. Es más o menos el caso del desacato, cuando lo sancionan a usted, independientemente de que esté sancionado, debe elevarse la consulta. Entonces, por vía legal, por vía de los vericuetos legales, sí se burla un poco el debido proceso. Entonces, competencia, las que tienen el código disciplinario para suspender provisionalmente. Prórroga, de acuerdo a las normas que tiene el código disciplinario. ¿Qué más le veo yo a eso? De verdad, una pelea entre Álvaro Leiva y ellos, que en mi opinión debería decirle al doctor Leiva que salga a defenderse y no sacrifique al gobierno. Es decir, uno como servidor público, como funcionario del gobierno, no sacrifica al gobierno. Uno le da paso para proteger la institución. Es el punto 1. El punto 2, el tema de los pasaportes no aguantó, no pudo ser peor. Y punto 3, para hacer el comentario, yo sí quiero, con todo el respeto, y todo el mundo sabe qué causa defiendo, pedirle al pacto histórico y al gobierno del doctor Petro que no abandone al Departamento del Atlántico, que yo vengo acompañando al proceso alternativo hace todo el tiempo, pero aquí no vemos la mano del gobierno, no vemos los congresistas del gobierno, no vemos al gobierno, y hay muchos problemas. Nos están castigando a nosotros por haber votado tan masivamente por el doctor Petro. No estoy de acuerdo con eso. Creo que debe gobernar mejor, creo que debe hacer un esfuerzo por responderle a los ciudadanos, y creo que habían razones para que se marchara. Y sigo defendiendo a Petro. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros hoy nuevamente en el termómetro. Lo hemos visto y quiero preguntarle muy puntualmente, doctor Luis Arturo Ramírez Roa. ¿Golpe blando o acción efectiva de la Procuraduría en la extensión de la suspensión del canciller? A ver, mire, yo pienso que la Procuraduría General de la Nación, como la Fiscalía General de la Nación, instituciones muy importantes para el Estado colombiano, han fallecido de manera importante en el objetivo del cumplimiento de la Constitución y la ley. El mandato universal de que frente a la ley somos todos iguales, en estas dos instituciones hay ausencia total. Pareciera ser que los fiscales que se nombran, los procuradores o procuradoras que se nombran, están al servicio de cierto sector de la sociedad o cierto sector político, cuando ellos están al servicio del interés general. Por tanto, yo considero que la Procuraduría General de la Nación
debería ser tan transparente, cristalina, que todas sus actuaciones no tuvieran el más mínimo rechazo o análisis, digamos, contrario a sus decisiones, porque precisamente el mandato constitucional dice que es la defensora de los derechos humanos, la defensora de los intereses de la sociedad. Pero vemos unas situaciones muy importantes, y es que el actuar de la Procuraduría para unos casos es de 500 kilómetros por hora y para otros es, como decimos en el llano, un morrocoy de espaldas, quieta, no se mueve, no se ve. Entonces yo pienso que, si bien es cierto, pueden existir falencias en el tema de la Cancillería, en el proceso de los famosos pasaportes, donde una empresa durante muchos años ha venido manejándolo. ¿Será que lo maneja bien? ¿O sería que habían intereses económicos por ahí escondidos? Y ahorita se da una situación que se quería cambiar, no se quería cambiar de empresa, pero inmediatamente la Procuraduría actúa. Es que yo pienso que la suspensión de un funcionario, sea cual sea, eso no es tanto defender los derechos humanos, no es tanto defender el interés de la sociedad. Yo pienso que la Procuraduría debería acompañar esos procedimientos de manera objetiva y razonable a nivel nacional, precisamente bajo el principio de la prevención, que es un principio universal del derecho, y evitar tantas tragedias y tantas situaciones. Pero la ausencia de los entes de control, y hablo de todos, en la ejecución de la cosa pública, nos tiene como nos tiene. Y adicionalmente, a veces estos entes de control se enraizan en ciertos casos específicos y abandonan otros que tienen mayor o más importancia para el interés común, porque de pronto esos casos los enlazan de manera importante con sus amigotes, y entonces se aparece lo que todos conocemos como el gran cáncer del Estado colombiano, que es la corrupción. Entonces, yo, por el tiempo no les cuento, pero en este momento estoy viviendo precisamente una situación de la ineficacia de la Procuraduría General de la Nación. Pero les cuento, la ley 134 fue modificada con unas leyes que salieron de acuerdo a una sentencia que se dio por la Corte Interamericana sobre el caso Petro, donde le dice que la Procuraduría no puede ser juez de juzgamiento. El Congreso de la República, de una u otra manera, omite esa sentencia, la Procuraduría igual, pero resulta que se emite un decreto ley en el año 2021 y la Procuradora reglamenta ese decreto ley o establece las famosas Procuradurías de Juicio, en el caso de la Orinoquía hablo, en octubre del 2023, o sea, 2 años después. Y resulta ahorita en un caso de corrupción aquí en Casanare, acaba de salir por parte de la Procuradora Judicial de Juicio del Meta, que es la misma de Casanare, Michada, ¿cierto? Prescribiendo la acción, cuando realmente la prescripción se da por la ineficacia de la Procuraduría. Entonces, esas son cosas que digamos en la provincia se vive, pero también a nivel nacional. Yo pienso que la señora Margarita Cabello prácticamente está dejando ya en la derrota al señor Ordóñez cuando fue procurador. Ya le está ganando en ser una peor procuradora. Entonces, estas son situaciones que merecen, digamos, una atención de cómo está, digamos, funcionando estas instituciones, que es donde uno podría mirar posiblemente una constituyente para reformar estas instituciones que le quedaron pequeñas al Estado Social de Derecho. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo Ramírez Roa, por estar con nosotros hoy en el Termómetro por CTV Barranquilla. Ha transcurrido mucho el tiempo. Le voy a pedir al doctor Ronald Valdés
Padilla, que nos dé su apreciación en 2 minutos, puntualmente. ¿Golpe blando o acción eficaz de la Procuraduría? Julio, yo creo que, bueno, aquí tiene que prevalecer el imperio de la ley. Yo creo que hay una premisa que nosotros hemos sostenido, yo sostengo siempre, caiga quien caiga, pues la ley, nadie está por fuera de la ley. Por acá cerca hay unos intocables por ahora, pero todos tenemos que someternos a la ley. El problema está en que yo creo que no es Leiva, no es Pedro, ni es Juan. Estamos en mora de emprender una reforma de fondo a la Procuraduría General de la Nación, desde el origen, desde su elección. Necesitamos que la Procuraduría, por ejemplo, haga parte de la rama judicial, que permita seleccionar a quien garantice la vigilancia de la conducta oficial, quien investigue la conducta de los funcionarios, pero lo haga de manera imparcial en el marco de lo que ha dispuesto la Corte Constitucional y tribunales internacionales. Lo que genera todo tipo de ruido, Julio, es que la gente dice, hay casos desde hace mucho tiempo en el país y la acción de la Procuraduría nunca apareció. Hay actuaciones deleznables, miles de millones de pesos. Hay sujetos implicados en el nivel nacional y territorial y la Procuraduría nunca aparece. Entonces, cuando eso se da, esa inercia, y repentinamente la Procuraduría pues actúa, y casi siempre actúa para golpear las propuestas del gobierno o a funcionarios del gobierno actual, eso genera suspicacia. Por eso yo digo que de manera respetuosa, en el marco de la Constitución, sí tenemos que tener un diálogo de país para que tengamos un ministerio público que dé garantía a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su militancia política, donde prime el bienestar común, la aplicabilidad de la ley y no se sanciona a nadie por su visión o su camiseta política. El que incurra o viole la ley tiene que ser sancionado, pero en el marco de la legalidad, no por capricho o para convertirse en brazo político de las fuerzas que ya creen que pierden el poder y entonces utilizan a la Fiscalía o a la Procuraduría como tenaza para querer golpear a los gobiernos de turno. Eso tiene que cesar. El Ministerio Público al servicio de la defensa del interés colectivo y de las garantías fundamentales. Muchísimas gracias, doctor Ronald Valdés Padilla, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Rigail Romero Martínez, ¿golpe blando o eficacia de nuestra Procuraduría General de la Nación? Bueno, yo tampoco entro en ver fantasma de golpe blando porque, digamos, el tema de pronto no es así de profundo, pero tampoco podemos hablar de eficacia de la Procuraduría cuando hemos visto que es bien selectiva. En el caso del canciller Leiva, pues yo soy de pronto un poco pragmático. Ya era un tema adelantado, ya era una contratación que venía adelantada. Yo le hubiera dado su trámite normal para evitar este tipo de contradicciones que lo que hacen es que nos desconcentran de la realidad que necesita el país atender. Pero sí me llama la atención, es muy suspicaz que la Procuraduría es muy hábil y es muy veloz en tomar las decisiones cuando el gobierno nacional quiere tomar control de algunas situaciones específicas. Por ejemplo, aquí ya estaba prácticamente listo en Barranquilla un negociado para entregarle las acciones de la AAA a una empresa y se le iban a vender a precio de gallina flaca. Cuando llegó el presidente Petro, que nombró a un director de la SAE, empezó a investigar quiénes habían valorado esas acciones de la empresa AAA y se dieron cuenta que el precio con que se iba a hacer la transacción no era el correcto. Y inmediatamente el director de la SAE suspendió esa venta. ¿Qué pasó? La procuradora inmediatamente actuó, pero no en defensa de los dueños de la empresa AAA, que son todos los barranquilleros, sino en defensa de la empresa que iba a adquirir a precio de gallina flaca las acciones de la AAA y suspendió al director. Entonces, se ve sistemáticamente cómo la Procuraduría actúa
puntualmente en aquellos eventos donde el gobierno quiere tener el control de la situación. Por ejemplo, también hubo el tema con la CRE. El presidente intentó hacer algunas maniobras para ver cómo podía manejar el tema de los servicios públicos, las tarifas de energía en el país, y enseguida la Procuraduría entró y actuó y prácticamente bloqueó cualquier intento de tomar este problema por los cachos. Entonces sí vemos que la Procuradora entra a jugar políticamente. A mí me queda un mal sabor de boca cuando vemos que no dejan actuar en aquellos puntos importantes que necesita algún tipo de resolución. Entonces, para terminar, digo que hay formas de sabotear al gobierno desde la institucionalidad y sobre todo desde la ley, y lo están haciendo perfectamente. Ahora, le toca al gobierno nacional más dinámico, ¿cierto?, más proactivo, buscar la forma de agilizar la acción del gobierno y tratar de ser más asertivo en la comunicación con la ciudadanía, porque yo creo que ahí es donde está fallando el gobierno nacional, en comunicar las obras que se están haciendo y los resultados que están obteniendo hasta este momento. Muchísimas gracias, doctor Rigail Romero Martínez, por estar con nosotros hoy en el Termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. Todavía sigue el eco de gritos, reclamos, indignación, paralelos al descenso en la popularidad del presidente de los colombianos. La popularidad es un indicador muy importante de cómo percibe la ciudadanía la acción de gobierno. Esperemos que esta sea una ocasión propicia para una profunda reflexión que active los canales del diálogo con la sociedad civil. El presidente de la República no fue elegido solamente para gobernar a quienes votaron por él. Debe conducir a la nación, unirla. Es un mandato constitucional. Y por supuesto, proponer, aportar, facilitar el consenso, el acuerdo nacional, si lo que se busca es resolver los problemas esenciales que llevan ya más de un siglo. Problemas que hemos mencionado, pero que están orientados por un flagelo transversal que permea todas las esferas sociales, y es la corrupción. Corrupción política, corrupción moral, corrupción social, corrupción económica. Si aquí no hay una política pública de Estado que sea transparente, honesta, sincera, eficaz, eficiente y efectiva contra la corrupción, se puede cambiar el intermediario en la salud, y el que recibe el dinero de la salud se apropia de recursos que no le pertenecen. Se pueden cambiar los nombres, pero seguirá la misma historia y seguiremos con estos 5 problemas que mencioné. Ausencia de políticas públicas claras de inclusión, problemas de conectividad, problemas de infraestructura, problemas graves de protección a la familia y, por supuesto, de lo que muy pocos están hablando, un problema gravísimo de formación de valores y un problema espiritual. Es hora de avanzar a una nueva conciencia nacional, puntos de encuentro, de acuerdo, de diálogo, de reconciliación y de proposición. Aquí nadie sobra. Aquí todos podemos contribuir, aportar nuestras ideas, nuestros esfuerzos, nuestros mejores deseos, porque el gentilicio colombiano siga honrando nuestra sangre y nuestro suelo. Inclusión sin exclusión. Esta debe ser la cuestión. No olvidemos nunca esto.
No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.